Bueno, algunos dicen que el audio está bien. Les voy a pedir, por favor, que vamos avanzando. Todo lo que vayan queriendo consultar o lo que sea, pásenmelo, por favor, por el chat y así vamos viendo un poquito de todo lo que nos falta, ¿de acuerdo? Bien, tenía pensado que íbamos a empezar revisando algunas cosas que son importantes porque ha habido muchas consultas tanto en el chat como en el foro de algunas cosas que son importantes según yo para empezar a hacer cualquier proyecto y es precisamente trabajar los niveles y todo lo que son los ejes para que de esa manera vayamos vinculando a ellos todo lo que vamos construyendo y de esa manera también sea mucho más fácil manejar y controlar el modelo. Para ello, lo que voy a hacer es en principio, pues, empezar con un dibujo nuevo y así todos ustedes pueden ir siguiendo. Bien, entonces, algo que quería comentarles es de que he generado unos videos ya para que los cargue mañana. Les hace falta un poco el audio, pero responden a las preguntas que han dejado en el foro. Entonces, quizás no convenga hacerlo con mucho detalle o no convenga hacer con mucho detalle ahora la sesión con el tema de las escaleras y demás. Sin embargo, sí que les voy a mostrar, digamos, cómo trabajar con un proyecto que empieza en realidad como el que tenemos con ciertos planos ya generados. Lo primero, voy a ver de abrir AutoCAD también. Lo primero es que nos han cedido una serie de planos que son en PDF y también nos han cedido una serie de planos que están en AutoCAD. Pues claro, el gran problema de esto es que estos planos no siempre están preparados como uno es. Así es que va a ser necesario que trabajemos un poco ese tipo de información antes de ponernos a dibujar. Fíjense que yo en la carpeta les muestro, he preparado algunos planos que los utilizo para poder trabajar. De estos, una de las cosas que quería comentarles primero es por un poco la experiencia que tengo que siempre que voy a vincular algún archivo, yo lo trabajo y le pongo una X delante con un guión bajo. Esto es para darme cuenta que va a ser una referencia. En AutoCAD se utilizaban las referencias externas y en el caso de Revit también se utiliza lo mismo. Pues este plano lo he creado simplemente para que de esa manera ustedes puedan darse cuenta que es importante trabajar esta información antes de vincularla con Revit y así poder tener la mayor utilidad de la información que nos ha sido suministrada. Vamos a ver que hay muchos problemas en el trabajo porque lamentablemente pues no todas las personas tienen el cuidado al dibujar. Yo ahora que me he puesto a revisar el proyecto con más detalle, por lo menos este bloque, he encontrado muchas cosas que no coinciden y que no coinciden ni en planta ni en corte. Por otro lado, tampoco responden al tema constructivo como tal. Y vamos a tener que ir entre todos, pues seguramente definiendo o tomando decisiones ya a nivel personal de cómo yo lo construiría, esa sería un poco la pregunta, y con eso pues ir intentando modelar lo mejor posible de acuerdo a la experiencia que tengamos y a que se resuelva mucho mejor la parte constructiva. Bien, fíjense, lo primero que he hecho ha sido generar este plano de un conjunto que venía en todas las plantas, porque este parece ser el arquitectónico.
Entonces, en este plano sí que podemos ver sobre todo algo que nos interesa, que son los ejes que están aquí, y los niveles pues tendríamos que verlos en la sección o corte que nos han pasado. También la voy a abrir. Bien. En esta primera etapa, lo que importa es de alguna manera detectar cuáles van a ser los niveles que tiene el proyecto y con los que vamos a trabajar. Todavía no me he puesto a reflexionar sobre el porqué de algunas cosas, pero sí que en el proyecto he detectado, si se fijan, de que aparece este nivel aquí a la mitad, que vendría siendo el 0,0. Porque viendo los niveles, este es -2. Perdón, este de aquí sería 2,55 y así empiezan a ver las cotas. Con lo cual yo lo que he hecho ha sido de alguna manera primero establecer ciertas cotas para poder entender el proyecto como estaba desarrollado, como se ha planteado. Desde luego que yo ya les digo que las formas de trabajar, personalmente creo que lo primero que hay que hacer es establecer los niveles, establecer las grillas si se va a utilizar para que esos elementos nos sirvan de referencia y podamos vincular a él todos los elementos que vayamos construyendo. Entonces, lo que les decía, yo lo que he detectado que entonces este vendría siendo el 0 y a partir de este tendrían que estar todos los demás niveles. Vamos a empezar viendo de que, claro, para este ejercicio sería importante extraer esta información. Yo lo que voy a hacer es simplemente abrir una elevación y en esta, partiendo del 0, voy a empezar a generar los demás niveles. Y esto, espero que me vayan siguiendo, lo hemos hecho o lo hemos hecho en el aula, pero quizás ahora va a servir para que refresquen todo esto y ya lo pongan en práctica. Entonces, a partir de este 0, tenemos que hacer a 255, 304 y así. Miren que los niveles en realidad en Revit son muy fáciles de generar. Basta con darle clic a sea la cota esta que es la universal o también a la relación que hay entre ambos niveles para poder controlar esa relación. Eso es lo bueno que tiene el trabajar ya con este tipo de herramientas. Pues el primero que habíamos visto tenía 2,55 y así con base a eso yo voy a empezar a hacer el resto de copias o niveles. 3,04 y luego habían 2 de 4. 4 y 4. Y al otro lado, hacia abajo, tenía todavía con respecto al 0, 2 metros. No creo que eran 2 metros. Perdón, 3,25 hacia abajo. Entonces yo lo puedo activar aquí y 3,25. Espero que hasta ahí me estén siguiendo y yo continúo. Bien, entonces, una vez que hemos hecho todo esto, lo que sí es cierto de que si se fijan los niveles aún aparecen a la izquierda, pues entonces tengo que generarlos. Y para eso, en la pestaña de vista, lo que tenemos que buscar son las vistas de plano y activar o seleccionar lo que serían las vistas o las plantas, ¿cierto? Y con todo, seleccionar, activar todas y decirle OK, para que aquí a la izquierda en el navegador aparezcan todas las vistas que hemos creado. Y con eso ya tenemos cierto nivel de consistencia entre lo que pasa en la pantalla de vista y en el navegador. Y ahora les voy a empezar a explicar algo que tiene que ver con mi experiencia también personal en lo que tendría que ser generar los modelos. Si se fijan, los niveles aparecen por defecto numerados del 1 hacia arriba en función a cuál ha sido la secuencia con la que los hemos ido generando. Y a este otro lado, pues va replicando eso. Pero los ordena, fíjense, del primero al sexto. Y en este caso, fíjense que el primero es el 0, hacia arriba es el 5 y el sexto queda por debajo del primero. En principio eso podría ser una incongruencia, pero en realidad lo que hace Revit es que nunca va a repetir un número y por lo tanto eso sí que le da consistencia a lo que vayamos haciendo porque ningún elemento se va a repetir, por lo tanto no se va a llamar de la misma forma. Pero ya cuando queremos trabajar en un modelo, convendría adoptar ciertos criterios de ordenamiento para que también eso se refleje en el navegador. Ahora me van a entender. Yo lo que voy a hacer es, la planta baja la voy a llamar
planta baja, pero antes de darle enter para que ya ese nombre se cambie, lo que voy a hacer, voy a hacer una nomenclatura. Pues antes de esto le voy a poner 00, en este caso un espacio, y le voy a dar enter. Me pide que actualice el nombre, y una vez que hago esto, fíjense que se ha puesto primero la planta baja en el navegador. Con esto yo controlo el orden. Por lo tanto, como habrán podido entender ustedes, este primer nivel le voy a poner PL primera. Antes de darle el enter, lo que voy a hacer es por delante ponerle 01. Fíjense que al hacer el cambio, automáticamente se ordenan como yo quiero que se ordenen. Por supuesto, esto ya es una decisión que tendría que tomar cada uno y también asumirla como parte de las decisiones de la empresa y del protocolo. La siguiente sería pues 02, segunda, y así sucesivamente. Y este último va a ser la cubierta. Seguramente se preguntarán qué es lo que ocurre con el nivel que aparece por debajo, que es el sótano. Pues en este caso, para poderlo ordenar como yo quiero que vaya desde el más bajo hasta el más superior, lo que voy a pedir es de que precisamente tenga un signo negativo y así se va a ordenar de menor a mayor. Bien, no sé por qué ahora aquí no ha hecho lo mismo con todos los niveles. No sé por qué. Ha generado una. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Estos tres no sé por qué no está aceptando cambiarles el nombre. Bueno, pues nada, me va a tocar con botón derecho. En este caso los voy a renombrar directamente aquí de cara a no perder mucho más el tiempo. Pero esto vendría siendo entonces uno de los primeros pasos. Ahora mismo, como han podido apreciar, lo que hemos hecho ha sido de alguna manera ordenar esto con el navegador para que así podamos tener una forma fácil de enfrentar la primera etapa del proyecto y entonces tener las relaciones de todos los elementos que van a hacer el maclaje entre todos los elementos que van a formar parte del proyecto. Con esto hemos logrado el primer paso. Ahora, bueno, voy a guardar el proyecto. Listo. Bien, entonces, a partir de este momento, lo que tendríamos que hacer es intentar traer los ejes. Para eso, lo que voy a hacer es entonces, en este caso, venirme a la planta baja, porque es la planta baja la que he decidido generar la referencia en AutoCAD, que es la que veíamos aquí. Evidentemente hay muchas cosas que habría que revisar y una de ellas, quizás que he visto, que también se las voy transmitiendo según voy haciendo el video, es que las capas, como se han manejado en AutoCAD, son un poco caos. Cuando se seleccionan las cosas,
y vengo a capas, sí que puedo ver que ese elemento está en dibujo y figuras. Pero en esa capa también están muchas otras cosas, muchos otros elementos. En este caso yo no sé si convendría suprimir, bueno, ven que han dibujado y ya se pierden las referencias de las siluetas que hacen borde para las áreas, y entonces eso genera también cierto nivel de inconsistencia en el proyecto, porque no me sirve esa información cuando la quiero llevar. Así es que quizás voy a tener que ver de buscar algunas cosas que no me sirven aquí y quitarlas, porque lo único que hacen ahora mismo es ensuciar. Estás aquí y estás aquí. Quizás así como que se ve un poco más claro y puedo continuar con el trabajo. Voy a dejar esto así. Voy a guardar el archivo para que entonces se genere esta actualización. Y ahora sí, este archivo es el que lo voy a vincular a Revit. Para ello me dirán cómo se hace. En la pestaña Insertar tienen dos maneras de hacerlos. A pesar de que aparece en esta paleta Link, que es vincular, hay dos formas de hacerlo que no sé si saben la diferencia, pero una es vincular y la otra es importar. La diferencia es que cuando uno hace un vínculo, el archivo queda en una posición donde yo lo haya guardado y se vincula con la ruta a ese archivo, y ese archivo lo que hace es cargarlo. Lo hace parte del archivo, pero la memoria que consume está en ese archivo origen. En cambio, cuando le digo importar, lo que va a hacer es traer toda la información de ese archivo y la va a hacer parte de este archivo que estoy haciendo. Personalmente creo que la mejor es vincular, pero esto es un tema que según vayamos avanzando tendremos que ver las utilidades y de esto sacar las mejores opciones según el tipo de trabajo que vayamos a hacer. Voy a darle vincular, me va a pedir por favor que le muestre dónde están los archivos, como lo ven, yo le he puesto una X delante, es el plano base, lo tienen ahí. Tiene en esta parte del cuadro de diálogo inferior una serie de parámetros que me pide que los corrija o que los ponga según la necesidad. Yo en principio lo voy a dejar como está y le voy a decir que lo abra. Esperamos un rato y vamos a ver que el archivo se va a cargar. No aparece. Ah, me lo ha colocado. Ahí está. Una de las cosas que ha ocurrido con esto es que este archivo seguramente, como les decía, está posicionado con las eh, coordenadas, y esa es una cosa que no me había dado cuenta. Yo he generado el punto base en esta esquina del terreno. Es decir, he puesto las coordenadas que he extraído del Google Maps y esas mismas coordenadas le he puesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al referenciar el proyecto, me lo ha puesto en las coordenadas que tiene el proyecto con respecto a las coordenadas reales. Y miren el desplazamiento que me ha generado con respecto a, eh, a este punto, que es donde está en realidad toda la configuración por defecto de Revit, que están las vistas y todo para poder generar las elevaciones y demás. Entonces, este creo que es un error que he cometido yo porque no he vinculado el archivo que debía ser correcto. Quizás lo que vamos a tener que hacer es poner este otro, porque sí, yo lo que he seleccionado es este otro de aquí, el plano base, y el plano base no es el que requería. Pero sí que me ha servido para mostrarles, cuando habíamos hablado de la clase presencial, de las coordenadas, cómo yo puedo generar un archivo que esté en AutoCAD. Sí, exacto. La planta baja es la que le he creado y he vinculado otro archivo. ¿Cómo yo puedo generar con respecto a las coordenadas que significan que están en función a este símbolo?
el punto origen del archivo. En este caso la planta baja, si se fijan, está vinculado en la esquina del centro de convenciones, pero en el otro está distanciado totalmente de toda la parcela incluso, o de todo el terreno. Por lo tanto, se generan este tipo de diferencias en los archivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya que les he mostrado este error que he cometido, lo que voy a hacer a continuación es eliminar este archivo porque en principio no me sirve para el trabajo que quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? En gestionar o manage, yo lo que tengo una pestaña que dice gestionar los links o los vínculos. Una vez que le doy a esta pestaña, yo tengo aquí una pestaña que me habla de los formatos CAD. Y aquí, como verán, tengo el archivo cargado que es el plano base. Como no me va a servir, como no lo voy a utilizar y me va a generar problemas, yo lo que voy a hacer es directamente decirle que lo descargue. Y automáticamente van a ver que al descargarlo, desaparece. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué otra cosa voy a hacer? Voy a quitar esto aquí. Lo que voy a hacer ahora es vincular en esta planta baja el otro archivo nuevamente. Entonces, en insertar, link, lo que voy a hacer es, perdón, es arquitectónico y aquí está, planta baja, que es el que había trabajado, les había hablado de esto, lo voy a mantener, le digo open, y entonces, ahora sí, tengo aquí el archivo creado, si se fijan, ahora aquí tengo los elementos que eran los que me permiten generar las elevaciones y lo tengo pues conectado donde tendría que estar. Si se fijan, además, yo aquí he traído una serie de elementos. Voy a quitarle esto para que no me genere. A ver, voy a ver un cachito las preguntas. Dice, sí, a ver, voy a empezar la pregunta de Carlos Eduardo, que dice que si estaba en Vectorworks, posteriormente se transportó a DWG. Hay que tener mucho cuidado con las coordenadas con las que se inician los proyectos. En principio, claro, el flujo normal y natural de Revit con AutoCAD es natural porque pertenecen a la misma casa y son parte del flujo de trabajo. Cuando es de Vector, empiezan a ver a lo mejor sí algunos errores si es que no se ha tenido cuidado con la georreferenciación, con las coordenadas, y eso puede provocar errores. También es cierto que podemos adoptar un criterio para que el 00 en AutoCAD sea, como yo lo he puesto aquí, sea parte del proyecto. Si yo pongo este elemento en una esquina, yo controlo este dibujo cuando lo vaya a vincular en Revit. Entonces, hay que diferenciar eso porque yo puedo tomar la decisión de generar los edificios por separado y luego acomodarlos en otro que va a ser, si quieren, el documento base o el master plan, como se llama, y entonces ahí yo voy a colocar ya estos elementos, los voy a posicionar conforme a las referencias. Entonces, yo puedo georreferenciar ese master plan y en ese master plan acomodar cada uno de los edificios. Espero que eso responda a las preguntas que me están haciendo. Archivos, dice, significa primero que tiene que georreferenciar el archivo de AutoCAD. No necesariamente, o sea, si yo voy a hacer el dibujo en Revit, yo ya puedo georreferenciar en Revit. Quizás dejemos esto, lo voy a dejar para más adelante. Si puedo, les comparto ya los videos con cómo se manejan las georreferenciaciones en Revit y eso lo vemos más adelante. Y el otro que dice, las unidades de ambos archivos tienen que estar en las mismas unidades. Sí, tienen que tener cuidado también de que las unidades sean las mismas, porque si no, si el archivo de AutoCAD está en milímetros y el de Revit en metros, cuando los vinculen,
no se va a poder ver, o sea, y claro, se va a ver muy pequeñito y cuando vayan al generar los elementos, pues no va a coincidir, no van a poder generarlo, van a tener que escalarlo si es que lo logran encontrar. Entonces, sí, eso hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, volviendo aquí, ya han visto que he generado un vínculo entre el archivo de Revit y el archivo de AutoCAD. Ya que tengo esta información, lo que voy a hacer yo es simplemente acomodar, pero para que no estén en medio y no me generen un problema, los símbolos de vistas de las elevaciones, los voy a desplazar para que entonces se vaya viendo un poco mejor y pueda controlar en todo momento la posición de los mismos. Ahí está. Con esto quizás lo voy a poner más para arriba. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué quería decirles con esto ahora? Resulta que van a ver que aquí hay un problema que lo he detectado yo después de haber hecho el ejercicio para el video. Y es que, o los videos, perdón, que les voy a compartir. Y es que aquí hay un tema muy, un poco sensible y que hay que tener cuidado. ¿Dónde se empieza a perder la consistencia de las cosas? Resulta que cuando nosotros hemos abierto o nos han dado unos planos eran de PDF y yo con los de PDF he trabajado haciendo la importación hacia AutoCAD, pero miren que eso me ha generado que estos elementos se conviertan en líneas separadas. Entonces, para la herramienta que quería mostrarles yo, es un poco complicado porque empieza a generar una serie de inconsistencias que no serían controlables. Esto no lo haríamos, es como si de pronto explotáramos líneas o lo que sí nos generan todos estos segmentos. Y entonces, lo que vamos a hacer es utilizar algunos elementos para generar los niveles, pero después les voy a mostrar que deberíamos trabajar antes en estos trabajos de ser los más limpios para que esto nos permita ser más efectivos con el flujo hacia Revit. Miren lo que les voy a mostrar. Resulta que ahora vemos que hay mucho ruido con estas superficies y demás. Lo bueno de Revit es que una vez que le doy a cualquier referencia el clic, me aparece aquí en el cuadro de diálogo algunas herramientas que me permiten trabajar y gestionar lo que tengo en el archivo vinculado. Este que dice el query o información, si yo le doy clic y selecciono de este elemento que tenía un borde, me va a dar un cuadro de diálogo donde me ofrece una información básica de este elemento. Esto sirve para gestionar algunas capas cuando estoy trabajando en un elemento importado, que fíjense que me permite además dos opciones. Esta capa, este layer que he seleccionado donde aparece este elemento verde, yo puedo borrarlo o puedo ocultarlo en la vista. Voy a hacer simplemente para que vean, le voy a dar a ocultar y automáticamente miren que he hecho desaparecer ese elemento para que no me genere ruido y pueda trabajar más cómodo. Entonces, es una herramienta muy útil sin haber perdido la información porque está ahí ahora mismo oculta. Lo que tengo es mejor visibilidad y acceso a los elementos que son parte de este archivo que está vinculado. Y ahora yo puedo trabajar con una herramienta que les voy a mostrar también que es muy útil, que es precisamente en grilla, en grid o como se llama en los ejes. Cuando lo activo, la manera de generarlos tiene varias opciones dibujados, pero este es muy útil. El que dice pick lines o seleccionar líneas. Cuando yo selecciono esta herramienta, basta con que yo seleccione un elemento y automáticamente me ha generado el eje a continuación. Aquí empieza a haber ese error que les decía. Si yo tuviera una sola línea continua, lo que hubiera hecho es generarme el eje de un extremo al otro. En este, como es un segmento de línea que ha sido producto del recuperar el dibujo de PDF, pues me lo he hecho recortado. Pero yo aún así no voy a tener miedo y le voy a dar a los demás. Fíjense que con solo seleccionar las líneas, yo estoy generando los ejes que necesita, que en este caso yo he exportado pues de un proyecto que es con el que estoy iniciando un modelo en Revit. Fíjense que he generado todos. Ahora, lo que sí va a pasar es de que yo he generado en este sentido los números y en el otro lado son letras. Claro, me van a decir, bueno, ¿y cómo se hace eso? Es muy sencillo.
Yo voy a iniciar con el eje A y me va a poner un número. Antes de continuar, lo que tengo que hacer es salir con Escape y este número modificarlo. Como han visto con clic, yo le doy una letra, le doy Enter y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo vuelvo a la herramienta y selecciono otra vez generar ejes con Pick Lines, bueno, con todos, en realidad, cuando de este va a empezar ya también a generarlos con las letras, o sea, haciendo la secuencia literal en este caso. Y lo que voy a hacer es generar todos los ejes, luego me va a tocar acomodarlos ya de manera manual, porque lamentablemente les decía, esta manera de haber obtenido la información del PDF, pues me obliga a tomar esa decisión, si no de la otra forma hubiera sido mucho más sencillo. Bien, he llegado hasta ahí y ahora fíjense, en los ejes, si yo selecciono este primero, automáticamente ya está anclado, porque son del mismo tamaño con unos candados. Si yo selecciono este puntito que aparece aquí, a ver si desapareció, este primero, a ver si me deja, ahí está. Si yo selecciono ese punto que está vacío, miren que al desplazar los ejes, todos me los están llevando porque están anclados hasta la misma posición. Y si quieren ver, fíjense, todos los ejes ahora están colocados como debieran y son una línea entera. En el caso del otro es un poco más complicado, pero desde luego vamos a tenerlo que hacer de forma manual. Este botoncito que ven aquí, que es el que tiene vacío por el medio, es el que tendríamos que trabajar, estirar, y casi les diría que, bueno, en este caso, estos dos están vinculados, estos los dos los he estirado, este también, a ver, este es el H, no, este no lo ha llevado porque no está del mismo tamaño, y sí que se puede llevar. Voy a hacer una cosa para poder trabajar todo esto con limpieza, ya que me está generando un poco de distorsión y de ruido esta referencia. Lo que voy a hacer, como les había enseñado con Manage, venir a Links, Manage Links, venir a Cast. Y en este caso, fíjense que el de planta baja es el que está ahora mismo cargado y es el que me está molestando. Yo lo que puedo hacer es decir, perdón, si había comentado, es Unload, lo voy a descargar, ok, va a desaparecer y ahora sí voy a poderles mostrar las otras características de los ejes. Miren que yo cuando doy a estos símbolos, a estos círculos, si los coloco, me alinean y una vez que están alineados, cuando le doy, los ha vinculado con el candado de manera automática. Entonces eso me permite gestionar también estos ejes con mayor facilidad y miren que se van a ir vinculando en ambos extremos cuando estén y entonces ya voy a poder controlar todos con el mismo tamaño. Voy a hacer lo mismo con este, de cara al ejercicio. Ahí está. Estos tres están también ya alineados y entonces con eso me es mucho más fácil este último proceso porque al momento de hacer yo puedo vincular a todos. Como verán, yo he obtenido a través de ese plano la información que necesitaba y con eso lo que estoy haciendo en este primer paso es generar sobre todo la estructura de los datos que voy a utilizar en mi modelo. ¿Quién es ProInca Consultores? Dice, cuando el norte no es paralelo a los ejes en Revit. ¿A qué se refiere eso?
que el norte esté en una diagonal, así. Grover dice si el dibujo AutoCAD está en escala 1.75. Yo sí prefiero que mantengan 1.1, que eso no lo modifiquen y que más bien adopten, ¿no? Si es la unidad metro, también va a ser metro en Revit y entonces va a ser mucho más fácil no escalar, ¿no? Porque si no, ese proceso puede hacer de que ya haya distorsiones en los tamaños y se generen, no sé, problemas al momento de generar los dibujos. Y Carlos Eduardo me dice, ¿puedes repetir ese procedimiento? ¿Cuál procedimiento? ¿El de generar la vinculación o el de extraer de ahí los ejes? Ya. Voy a vincular otro archivo simplemente para que... Voy a volver aquí en Manage Links, voy a decirle que esté en la pestaña Gestionar o Manage. Hay una que dice Gestionar vínculos o Manage Links. Cuando vienes aquí hay una pestaña que dice CAD Formats y aquí tienes todos los que tienen que ver con CAD. Fíjense que hay varios tipos de archivos que pueden estar vinculados. De Revit, IFC, que es un formato de intercambio, formatos CAD, que vendrían siendo todos los de AutoCAD. También hay otro tipo de marcas de WF y también nubes de puntos. O sea, como si se fijan, pueden gestionar todos los archivos y lo que tendrían que hacer según el tipo que hayan vinculado, pues buscarlos aquí en la pestaña correspondiente. Para vincular, pues sería tan sencillo como